Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tanto dolor y tanto sufrimiento aquí en la tierra? Diario escuchamos en las noticias de gente apoderándose de dinero, estafas millonarias, pobreza extrema, tantas guerras, tantas muertes, tanto que ya están afectando a mi familia. No entiendo. ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Por qué no hacer las cosas más sencillas? Yo no sé cuál sea tu parámetro de sencillez, pero pues no sé. ¿Por qué no lo haces más sencillo? ¿Por qué no nos mandas una carta, un mail que diga, por medio de la presente te envío a tu vocación? O no sé, que nos mandes un ángel como la Virgen, o que te despegues del crucifijo. Porque créeme que de todas las veces que yo he ido a la iglesia, jamás te me has despegado de la cruz. Pero bueno, yo soy bueno en las matemáticas, en las finanzas. Me salen muy bien las cuentas y tengo una excelente condición física. Me encanta bailar. Suelta el listón de tu pelo. ¡Oh! Él es Rubén Córdoba y nos viene a invitar a la obra Aguántame que estoy rezando. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí muy contentos de estar esta mañana aquí con ustedes. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es Aguántame que estoy rezando? Aguántame que estoy rezando es una obra para toda la familia. La verdad, habla sobre este diálogo que tiene este personaje, que es un chavo que llega a su cuarto como cualquier día, trata de ponerse a descansar, trata de ponerse a dormir y no puede, ¿no? Porque hay un teléfono que está sonando, están pasando en su cuarto varias cosas que no lo dejan dormir y dice, bueno, ¿quién eres tú, no? ¿Quién me está hablando? ¿Quién es esta voz que estoy escuchando? ¿Estoy loco? ¿Qué me está pasando? ¿Quién me está hablando? Y entonces empieza a descubrir que es Dios, ¿no? Y dice, ¿eres Dios? ¿Dónde estás? ¿Eres Dios? ¿Existes? ¿Eres Dios? ¿Por qué hiciste esto? ¿Eres Dios? ¿Por qué me permites tanto sufrimiento, no? Yo, como que lo que trata de reflexionar un poco esta obra es que muchas veces nos dicen la religión, haz esto, así se tiene que vivir, pero nunca nos dicen, ¿por qué no cuestionarla, no? ¿Por qué no preguntarte la existencia de Dios? ¿Por qué tener como una fe ciega, no? Porque podemos decir fácilmente, a ver si existes, no existes. Me dicen que creen en ti, pero yo no lo creo, ¿no? Entonces, en esta obra tratamos de plantear todos estos problemas que muchos los jóvenes tienen en la actualidad, ¿no? De decir, pues no sé, ¿no? Retar a Dios, retar como su propia existencia, retar nuestra propia existencia para así llevarnos a reflexionar sobre cómo nos vamos manejando en la vida, más o menos. Psicológicamente, ¿cómo se encuentra en ese momento el personaje? El personaje está harto de la vida, de su casa, del tráfico de esta ciudad, de todo el estrés que te va llenando día a día con pues como un joven, ¿no? Está como en esta parte donde no entiende por qué hacer caso, como que no entiende por qué ser grande, no entiende por qué ser chico, no entiende, o sea, como que sigue necesitando a sus papás, pero ya no, pero está como en este punto que dice, bueno, ¿a dónde voy, no? Y ya, y trata de salir y dices, y ahora, aparte de que todo el mundo me está molestando, ahora también viene una voz que me empieza a hablar y a cuestionar, es como, a ver, cállense, aguántenme, déjenme rezar, déjenme de molestar, yo no quería hacer nada, ¿no? Pero como que esta obra poco a poco lo va llevando a una profundización y a una reflexión que dice, bueno, está bien, creo que no está tan mal hacer el bien, ¿no? Creo que no está tan aburrido cuestionarme la vida, ¿no? Rubén Córdoba, Aguántame que estoy rezando en el Telón de Asfalto. ¿Qué día se presenta y se extiende 4 semanas más? Sí, nos estamos presentando los días martes en el Teatro Telón de Asfalto, a las funciones a las 8 de la noche. Los boletos se encuentran en Ticketmaster. El Telón de Asfalto está en Insurgente Sur y nos extendemos 4 funciones más, así que el siguiente 20 de marzo, la Semana Santa, descansamos porque nos vamos a darlas y regresamos. Pues muchísimas gracias, Rubén Córdoba. Te agradezco.